Vargas, nuestro director general, les agradezco que nos hagan el favor de seguirnos en este espacio, mesa de redacción, en donde tratamos de dar seguimiento a los temas que la sociedad nos pide, que pone atención y que son parte de los asuntos que interesan. Y hoy agradezco mucho la presencia de algunas personas que nos apoyarán mucho con sus opiniones y con la información que nos pueden proporcionar en uno de los temas que más han estado ocupándonos en los espacios de información en los últimos días. Saludo en primer término al director de Educación Básica B de la Secretaría de Educación, Roberto Robles Zapata. Así es. Bienvenido, profesor. Muy buenos días. Miguel Ángel Villanueva, de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La diputada Mar Grecia Oliva, que es presidenta de la Comisión de Juventud en el Congreso del Estado. Gracias, diputada, por acompañarnos. Al contrario, gracias. Muchas gracias por invitarme. Coinciden en varios aspectos las funciones que ustedes desempeñan en ese tema al que me refiero, al que hago referencia de mucho interés y que tiene que ver con el desarrollo de los niños y de los jóvenes. Más allá de incidentes violentos o de incidentes preocupantes como los que han estado en las noticias en los últimos días, de alguna manera todos ustedes colaboran o han tenido que colaborar en acciones a favor de ese sector de la población, de los niños y de los jóvenes. Ayer escuchaba que el presidente de la República decía que se reforzarán, en una línea se reforzarán los protocolos de seguridad en las escuelas. Yo empezaría preguntándole, maestro, ¿hay protocolos de seguridad en las escuelas? Sí, claro que sí, en algunas más que en otras. Desde luego nos preocupa mucho lo que sucede en donde pudiéramos tener un poco de menos control, que es en el nivel de secundaria. Desde luego ahí el protocolo pues tiene que ser más cuidado, sí sobre todo a la entrada y a la salida. Pero sí hay esquemas de trabajo para cuidar la seguridad. Sí, para seguir con esta conversación me acompaña mi compañero José Lorenzo Fuentes. José Lorenzo. Bienvenidos, caballeros, damas. Gracias. Su espacio, su casa, y sería la primera mesa de redacción que recibimos en el año, ¿verdad? La veríamos con este ejercicio, y pues ustedes saben prácticamente la agenda en esos programas. Bienvenidos, gracias. Hay esos protocolos. La pregunta ahora sería, ¿se practican? ¿Se hacen? Algunas lo hacen más que otros, me decían, algunas se practican. Pero si hay esquemas ya definidos para que funcionen. Y yo preguntaría, diputada, ¿son suficientes? ¿Lo que hay es suficiente? Mira, creo que hay cuestiones que pueden ayudar a paliar un problema que es de raíz y que es multifactorial, que es mucho más profundo, y para el cual no hay protocolos suficientes. Tiene que haber protocolos en la casa, protocolos con los amigos, protocolos en la escuela, y nos llenaríamos de protocolos. Sí hay que buscar un punto medio entre el respeto, claro, a la dignidad de la persona, por supuesto también buscar el punto en el que pues esta sociedad tan golpeada, tan acechada por el tema de la violencia, por un clima de violencia, no se hostilice más, pero ahorita de inmediato yo sí considero que los protocolos deben hacerse efectivos, tienen que ser más rigurosos, los de la escuela, también los de la casa, que es el primer filtro de lo que pasa por la mente de un niño, por sus acciones, por sus conductas, y posteriormente reforzado en la escuela, y también, ya que estamos en un medio de comunicación, además uno de los más importantes desde el Estado de Durango, pues también que los niños nos ayuden a que lo que se difunde, a lo que se platica, a lo que llega al oído de nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, tenga un sentido de responsabilidad, que no los exponga a tan temprana edad a los horrores del mundo. Si bien es cierto que tampoco les podemos negar la verdad, al contrario, hay que enseñarles, hay que darles información. Esta información tiene que ser orientada a decirles a ellos pues que la violencia es algo que no es correcto, es algo que en la sociedad rechazamos, es algo que no es digno de apologías del delito, que es algo que no es un motivo de orgullo, que andar propagando la violencia no está bien, y en ese sentido pues tratar de apoyar a que este tipo de tragedias, que son las que nos llaman a este momento de reflexión, no se repliquen en Durango. Los acontecimientos que han sido noticia, como lo que ocurrió en Monterrey en estos días, parece como que nos recuerdan y nos ponen en esta línea de tomarlo. Incluso los medios informativos entramos al asunto. La pregunta es, en Durango, ¿hay hechos, conductas, prácticas que preocupen?
¿Hay casos que deban llamarnos la atención? Por supuesto que sí. Yo creo que la violencia se ha generado en todo el país y nosotros no estamos exentos de ello. A mí me han preguntado, bueno, ¿y si hay operación mochila dentro de la escuela? Por supuesto que la Secretaría, en coordinación con nosotros, o nosotros coordinados con ellos, hay los consejos de participación social, los consejos técnicos escolares y las acciones de padre de familia, sí hacen esta revisión, no como quisiéramos, esa es la realidad. Pero yo siempre he dicho que operación mochila empieza en la casa. Yo he escuchado hoy en la mañana en el medio de comunicación lo que decían, la operación mochila no es lo que llevamos en la mochila, sino todo lo que es el entorno familiar en muchos temas. Y queremos de trabajar más a fondo. De repente le pregunto a usted a un papá, oye, ¿dónde está tu hijo? Al papá. Y voltea y le dice al hijo, oye, ¿en cuál escuela estás, hijo? Quiere decir que en la mochila pueden llevar Sí. traumas, preocupaciones, conflictos, desintegración. Así es. Por supuesto, entonces tenemos que trabajar más a fondo. ¿Por qué nosotros como nación hemos apostado por la capacitación en el tema de computación? ¿Qué está viendo mi hijo? ¿Con quién se está comunicando en ese aparato? ¿Quién está detrás? El otro lado, ¿verdad? Yo no sé si ustedes vieron ese mismo día que subió este caso, lo que pasó con una niña de 9 años. ¿Quién le hizo el Face a esa niña para comunicarse con el actor que estaba atrás de esa cámara y que le dijo, si me mandas la imagen tuya desnuda, te consigo una camiseta de un artista famoso? O sea, desde ese momento, yo mando a los muchachos de servicio social del tecnológico a que en los cursos de computación, cuando se van a la escuela dicen, oiga, si era cierto lo que nos decía, no sabe la mamá ni siquiera aprender, le tiene miedo a la computadora. ¿Cómo le revisa con quién está hablando? ¿Con quién se está comunicando? ¿Qué juegos está jugando? Ahí hay un problema grave. Por supuesto. Gravísimo. Porque Tenemos que entrar. Incluso quienes de alguna manera tenemos necesidad de usar los equipos como padres de familia, ni aún así tenemos garantía de estar al 100% enterados de qué están haciendo. Ni aún así. Otro ejercicio importante que se dio después de eso, ingeniero, era una maestra de primaria citó a los papás y acomodó las mochilas. Papás, acomódense donde están las mochilas de sus hijos. 16 papás de 38 atinaron cuáles eran las mochilas de sus hijos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos como papás? Exactamente. ¿En qué parte estamos fallando? Porque es cierto, el control empieza desde oye, cierras la puerta y estás hasta las 10 de la mañana, ¿con quién estás? ¿Qué estás conversando? ¿Qué videojuego estás viendo? Porque varias horas de videojuego expuestos salen a una mentalidad, decía un columnista del Universal, decía que uno de los homicidas me parece que de Noruega, dice que él disparó porque pensaban que se iban a levantar. O sea, ¿cuál es la gravedad de la valía del ser humano a una vida, a no apreciarla en su total dimensión porque ya están preeducados a otro modelo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos fallando los papás? Y ahorita, atinadamente, ustedes acaban de darle el punto, en hacer más presencia, en checarlos. No en hacer un estado de sitio, ¿verdad?, de la casa, sino mostrar más atención, a lo mejor un poquito más de confianza, apertura, y en la escuela que nos repliquen o nos refuercen ese mecanismo, que el papá y el maestro estén en la misma sintonía. Oiga, su hijo es faltón, sí, ese fue por esto y esto. Oiga, su hijo es esto, sí, fue por esto. Ah, ok. Oiga, no es cierto, no es. Mi hijo es replicado, oiga, es el más burro de la clase, ¿cómo va a ser más aplicado? Entonces, estar en una doble cara, estar encubriendo, no nos llevaría a nada. Y qué bueno que aquí está una diputada, qué bueno que está un representante de padre de familia y la educación. Esa sería la parte más importante donde cerraríamos esa pinza, que nos ayudáramos a abrir y a sincerarnos, ¿no? Porque mentir no nos va a llevar a nada. ¿Qué falta? ¿Qué sigue ahora? Ya vimos que puede ocurrir en el momento que uno menos lo espera. De seguro en las escuelas donde ha habido incidentes, porque no ha sido el único, a veces es un pleito, a veces es una agresión de otro tipo, etcétera, pero no se lo esperan. Los padres no esperamos que eso ocurra en la escuela de nuestros hijos. ¿Qué falta? No relajarnos, porque finalmente no había sucedido nada, todo el mundo estábamos relajados. Yo tengo esta encuesta que hice hace 2 años, donde comparto cerca de 28 escuelas secundarias, donde les hacíamos preguntas muy sencillas. Revisa la mochila de tus hijos, y en alto porcentaje salió que no. Oye, ¿estarías dispuesto a hacer la operación mochila? Sí, siempre y cuando no vayan más allá de entrar en la intimidad
del muchacho, porque tenemos que ser muy cuidadosos de cómo tratamos el tema, ¿sí? Pero sí nos relajamos. Esto nos vuelve a meter en el entorno un estirón de trabajar más de fondo, de decir, la mochila se revisa en la escuela, yo lo he visto, había maestros que se comprometen y que lo hacen constantemente directivos, y en ese tema ellos pasa, no hay ningún suceso, bueno, pues lo vamos dejando. ¿Qué tendríamos que hacer los papás? Comprometernos. Yo digo los papás, yo les he dicho, no, mira, no, yo he escuchado a muchos papás la preocupación que existe ahorita, pero hay que ocuparnos desde todo el tiempo de decirle, entramos. No dejarle toda la pelotita a la secretaría como he dicho, bueno, son el eje rector, pero también nosotros somos parte, porque con un papá que no autoricemos, entonces hay algo que empieza a mover. Yo me ha tocado verlo en ese tema y decir, todos tenemos que hacer un reglamento que diga, hoy en la mañana vi el ejercicio que hizo el CADI. Revisan en la casa, revisa papá y mamá si lo comentó Marco, y lo revisan en el CADI la entrada. No pasa nada, simplemente estamos previniendo como cuando un suicidio. Si llegamos a tiempo, hablamos con la gente que pasa en eso, y hablamos de lo valioso que es, pasa exactamente igual. Una mochila la revisamos, encontramos algo, no tenemos que comunicarlo ni tenemos que magnificarlo. Tenemos que actuar y a invitar a los padres de familia junto con los jóvenes a tener y hacer lo que hemos hecho siempre, prevención. Porque hacemos mucha prevención en el tema todas las instancias. Usted mismos comenta, en algunas escuelas se hace y se hace bien, se tiene como una práctica, pero hay muchas escuelas donde no hay nada de eso, nada. Ni una revisión, ni una atención, ni un seguimiento, ni siquiera una llamada al padre de familia que le diga, su hijo traía una navaja o traía unas pastillas que no sabemos de qué son. Yo les preguntaría, ahorita, algunos maestros que lo hacen de manera, incluso el mismo maestro, de manera como parte de su contacto con los muchachos, él es el maestro, hay confianza, hay una relación muy conveniente. Y él, a ver, abre su mochila, ¿qué trae? ¿Por qué trae eso? Y ya lo arregla. ¿Ha habido alguna queja de algún padre de familia porque se les revisa la mochila a sus hijos en algún momento, maestro? No hemos recibido ningún... Los padres no hay quejas de que alguien se queje. Pero hay que recordar que de hecho el operativo Mochila, que se implementó hace ya bastantes años de manera general, se suspendió porque hubo quejas. En Durango no, pero en otros estados de la República porque algún padre dijo, ¿por qué le están revisando la mochila a mis hijos? Y aquí hay que entender, pues, que el problema tiene no nada más dos dimensiones, que es las que reiteradamente se mencionan. El problema que se ve en las escuelas, el problema que se ve en las familias, pero yo le veo otras dos dimensiones. La primera de ellas, en dos vertientes, el problema de las dimensiones de la salud. La salud mental, no es que los niños sean peligrosos todos, hay niños que tienen padecimientos de salud mental muy especiales que no están recibiendo más bien atención especializada, que al contrario hay tabús al respecto de la salud mental y que al contrario se segregan, y ese segregamiento hace que se detonen esas alarmas de conducta hostil. Y el otro tema también de cuestión de salud, y lo voy a decir con todas sus letras, aquí yo respeto mucho al señor Villanueva, porque él es un padre de familia comprometido, y hay muchos. Yo el día que tenga hijos, híjole, yo creo que a desgallinar voy a ser la mamá gallina, ya me imagino. Pero hay muchas familias que tienen muchos hijos, que no están preparados para ellos. A nadie los educa para ser padres, eso es cierto, pero hay gente que no quiere ser padre. Hay gente que no quiere ser madre, y de uno, de dos, de tres, y que no tienen ni medios para mantenerlos, ni medios para darle amor, o trabajan o los revisan, porque eso es lo que dicen también muchos padres, me imagino que es una queja recurrente en la SEP, es que le reviso la tarea o le doy de comer. Pues aquí creo que tenemos que virar a los años 70, cuando se generaron las políticas de familia pequeña, vive mejor, planificación familiar, en el que se den campañas intensivas, responsables por parte del Estado, políticas públicas de prevención y también pues de reacción que de alguna manera ayuden a que las familias sean más pequeñas y de esa manera los padres puedan tener mejor control o mejor supervisión y mejor tiempo de calidad para cada uno de sus hijos. Creo que esa es una vertiente que está completamente olvidada. La planificación familiar es fundamental y por eso también la otra vertiente que nos falta sería la de seguridad. Independientemente de cómo esté el entorno, independientemente de cómo esté el ambiente, creo que
el hecho de generar protocolos de seguridad en las escuelas es algo urgente, porque no es nada más lo al interior, también al exterior. Vemos que en años pasados lo que sucedía, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Guerrero, no sé si lo recuerdan, que había grupos armados que estaban detentando la plaza de venderle droga a los universitarios allá. ¿Y qué pasaba? Pues había un miedo fundado de que entraran armados grupos externos a las universidades y no había protocolo alguno que protegiera a esos jóvenes. Entonces creo que esos son los 4 ejes de los que tenemos que revisar. Los que son padres, pues revisar el tema de la casa, políticas públicas en materia de educación, por supuesto políticas públicas en materia de seguridad para jóvenes y adolescentes, y en materia también de salud mental y de planificación familiar, que es algo urgente en Durango y en el país entero, creo yo. Sí, coincido con Mar, en el sentido de cuando traíamos la inseguridad, que estamos hablando hace unos 6 o unos 4 años, había Chihuahua, bueno, en los casos de Chihuahua, Sonora, Guerrero, estados donde estaba el crimen organizado en cierto auge, había protocolos para, incluso lo que era el operativo Mochila, el programa, se revisaba, pero adentro los maestros hacían ejercicios, a veces hasta simulacros, cuando había un tiroteo, ¿qué hacer? Inmediatamente quitarse las ventanas, a estar en grupo y abajo de los mesabancos, inmediatamente cuidando alguna tranquilidad, mandar o echar algún mensaje a su casa. Ciertas medidas que incluso hasta los mismos reporteros o el mismo gente de comunicación trabajamos en eso. ¿Con quién vas? No vayas solo. ¿De dónde vas? ¿Con quién vienes? Tu carro déjalo orientado en cierto sentido. No hables de ciertos temas. O sea, pequeños lazos de vida que pueden, tan sencillos de hacer, que pueden salvar o prevenir algún incidente. En el momento, maestro, se han hecho simulacros de este tipo, se relajó la conducta de los programas. ¿Qué es lo que ha sucedido ahorita recientemente antes de esto? Puede ser que sí, como decía el ingeniero Villanueva, nos hemos relajado un poco. Sin embargo, protocolos que se han mencionado siguen presentes en las escuelas. Se recomienda a los directivos de las escuelas que desde la misma entrada de los alumnos, la llegada de los padres de familia en el caso de preescolar y primaria, ya no tanto en secundaria, pero que estén muy pendientes del ingreso. ¿Quién ingresa? Que entren directamente al salón, que no permanezcan en las afueras de las aulas, ¿verdad?, para evitar cualquier situación, sobre todo aquellas que entran muy temprano, todavía oscura la mañana, en secundarias, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que la responsabilidad de lo que pase dentro de las escuelas, pues es de directivos y de maestros, durante todo el transcurso del tiempo que opera, ¿verdad?, la actividad educativa en las escuelas. Y se refuerza nuevamente el protocolo, pues a la salida, sobre todo en los turnos vespertinos, donde hay que tener mucho más cuidado, ¿verdad? Se recomienda a los padres de familia que acudan a recibir a sus hijos para evitar cualquier contratiempo, evitar pleitos a las afueras de las escuelas. Y bueno, pues son cosas que se cuidan de todos los días. Esto es de diario. Pero sí, tal vez nos haya faltado algún reforzamiento, algunas acciones más directas, como las que ya se han mencionado aquí, ¿verdad? El revisar, que cada maestro pudiera revisar de manera permanente qué es lo que los alumnos llevan a las aulas. Nos hemos encontrado que niños de preescolar luego llegan a las aulas con una navaja, por ejemplo, que nada tendría que hacer, ¿verdad? Una navaja de esas de niños de preescolar. De niños de preescolar, pues no hay por qué. Bueno, ningún niño, presente pero eso ya es. Pero en preescolar. Y eso, bueno, pues es un descuido. También no debemos de negar que pues lo que estamos viendo en las escuelas y en las afueras de los hogares, pues es un reflejo de lo que pasa al interior de los hogares. La educación primera y la más importante empieza en el hogar, desde los primeros años de vida de los niños, ¿verdad? Es en el hogar donde se tienen los primeros aprendizajes, donde el niño aprende el respeto a las demás personas, además de aprender a hablar, a caminar y demás, ¿verdad? Las cuestiones que son útiles en la vida, pues también se aprenden los principios y los valores al interior del hogar. En la escuela aprendemos otras cosas, a leer, a escribir, a
de escribir acciones, A convivir. en fin, a convivir con otros, pero es el hogar la esencia de todo lo que pueda suceder luego en la sociedad. Y tenemos que reconocer que nuestra sociedad pues está enferma. Alguien nos decía, de hecho gente relacionada con el sector educativo ha insistido en que en las escuelas los niños que hacen la tarea, los niños que sus papás les ayudan a revisarla, los niños cuyos papás asisten a las reuniones de trabajo, por lo general son niños que no dan problema y que tienen buen desempeño, buen desarrollo. Y coincide con que los niños un poco más descuidados, que sus papás no les ayudan con la tarea, los que no asisten a las juntas, son también los niños que coincide en que son los niños que pelean, que generan por ahí conductas indebidas, etcétera. La pregunta, se estableció un esquema de escuela para padres, porque eso me dice a mí que el problema no son los niños, el problema somos los padres. Así es. Digo, por lo menos el principal problema, somos los que los formamos a ellos en la casa. Si no lo estamos haciendo, no esperemos que los maestros lo hagan. ¿Está funcionando la escuela para padres? ¿Sirve? Es una pregunta que usted hizo ya hace un rato. ¿Qué falta por hacer? Otra vez regresando a la realidad que estamos viviendo, es un reflejo de lo que está pasando en nuestros hogares. Dice que es una sociedad. Es una sociedad enferma y así lo tenemos que reconocer. Esta realidad que nos está rebasando en muchos aspectos, y ya lo vimos en los últimos días, esta realidad no fue construida ni por nuestros alumnos de preescolar, ni por los de primaria, ni aún por los de secundaria, que ya se atreven a mucho más. Esta realidad ha sido construida por los adultos. Y en todo caso, lo que los niños hacen pues es sufrir la realidad. Son víctimas de lo que los adultos de lo que los adultos hemos construido por lo que hacemos, pero a lo mejor más por lo que hemos dejado de hacer por muchos años. Esta situación, bueno, que se ha acrecentado por la presencia de la tecnología, tal vez, que mucho ha incidido, ¿verdad?, para que las formas de actuar se diversifiquen y se intensifiquen muy seriamente. Tecnologías, ahorita que menciona, perdón, maestro, puede ser, es un catalizador social para llevar al educando al niño a otros escenarios que no está preparado. ¿A eso se refiere? Así es, sí, porque desafortunadamente otra vez los adultos hemos permitido que los niños tengan contacto con toda la tecnología. Yo les aseguro que en las últimas fechas, estas decembrinas y de Reyes y demás, muchos niños recibieron como regalo un celular, una tablet, Un iPhone. pero no se les dijo los riesgos que pueden correr. Voy a poner la similitud con el manejo de un auto, para nosotros, para los adultos incluso. El subirse a un auto tiene muchas implicaciones de riesgo, de accidente, riesgo de economía, riesgo de vida. Y bueno, si alguien que se sube a un auto no tiene esa conciencia, como a veces sucede por irresponsabilidad de padres de familia que le sueltan un auto a un muchacho, ¿verdad? Y bueno, por eso sucede lo que sucede cuando un menor de edad anda atrás del volante. Lo mismo ocurre con la tecnología. Si no enseñamos a los niños, a los jovencitos, al manejo responsable de esa tecnología, pues entonces puede servir para lo que quieran, para cualquier cosa. Discernir qué vas a hacer con ese conocimiento. Así es. Hablaba el licenciado Villanueva Ruano de la gran necesidad que existe de que los padres de familia estén colaborando con las escuelas. Y las escuelas, a su vez, tratar de que los padres de familia tengan conocimiento del uso de las tecnologías. Porque yo les aseguro que los niños traen un iPhone, 6 o 7, en algunos casos, mientras que el papá se sacrifica y trae el más garrita, de 300 pesos, por darle al hijo el bueno, ¿sí? Y en ese sentido, los niños y los jovencitos nos llevan mucho adelante. Sí. En muchos casos, el padre de familia, ya lo mencionaron, no sabe encender una computadora, no le entiende a cómo es el funcionamiento de un teléfono celular. Entonces, ¿cómo puede darse cuenta de a cuáles temas se está accesando el niño? Digamos que lleva una doble vida, el menor en este caso, porque es una de las que yo conozco en la casa. En la casa. Pero cierra la puerta del cuarto y no sé qué haga. Efectivamente. Entonces, por eso la responsabilidad que debemos asumir los adultos, que somos los que hemos construido esta realidad de la que les hablo, de la que nos ha superado, nos ha rebasado, la gran responsabilidad que tenemos que asumir para cumplir cada uno con lo que le corresponde. El gobernante, pues vigilando que todos los ciudadanos estén cumpliendo con lo que
dicta la ley, ¿verdad? Ya. El padre de familia, pues atento a lo que sucede al interior de su casa y fortalecer esa formación de valores, de principios que deben partir desde la casa. El maestro, los directivos de las escuelas, cuidando de que el niño cumpla con lo que establecen los programas de formación. En la calle, bueno, pues los cuerpos de seguridad, también muy atentos a lo que sucede, pero ante todo, el respeto que debe existir. Si educamos en el respeto desde el hogar, en el respeto en las escuelas, nos evitamos muchísimos conflictos, porque toda falta de respeto, yo le aseguro que toda falta de respeto es una agresión para el otro, para el que la recibe. Y a una agresión, pues se puede responder de muchas maneras, y a veces con mucha más agresión. ¿Pasiva o activa? No sabemos si los últimos sucesos, ¿verdad?, tienen que ver con aspectos de este tipo, de tomar revancha. No sabemos por qué se está actuando como lo hizo este jovencito, ¿verdad? Ahorita mencionaba que uno de los intentos que se hizo en alguna ocasión para corregir esa carencia de que nadie nos educó para ser padres, nadie nos enseñó para eso. Un intento de ayudar era esa que llamaron ese programa Escuela para Padres. Preguntaba, ¿funciona? ¿Sirvió alguna vez? ¿Sirve? ¿Es necesario? ¿Existe? Oriéntenme ustedes. Hay programas diferentes. La Secretaría siempre ha tenido implementado un programa que es Escuela para Padres. Nosotros nos tocó participar en nuestra misión como padres. La verdad es que es un bajo porcentaje el que asiste a todas estas actividades. Sin embargo, cuando van 15 o 25 papás, el método era, yo preparaba mesas directivas a los presidentes y ellos replicaban en sus escuelas. Nos fue muy bien porque finalmente el cambio de actitudes en las escuelas que nos tomaron, al menos de los papás que participaron, fue una cuestión muy exitosa porque se juntaban, compartían con las familias y lo importante es compartir lo que están viviendo para poder incrementar. Ya no se les hablaba de cómo ser padres, sino de los temas importantes como son los de convivencia, como son cómo se regula una familia hacia el interior, porque al padre ya no le podemos decir cómo puede ser papá en estos tiempos. Tenemos que actualizarlo en los temas que estamos viviendo y cómo podemos compartirlo. ¿Cuál es la comunicación que existe dentro del hogar? Porque no existe. Ahí, aunque nos dé mucha risa, hay muchos, le mandan a uno mensajes donde están los dos hijos y los dos papás y todos estamos con el teléfono. Y luego, como ahorita llega un momento en que todo el mundo dice fuera los teléfonos y hay que concentrarnos a un lado para poder tener la comunicación. La antigua comunicación. Y decir, oye, ¿quién es tu compañero? ¿Con quién convives? ¿Qué haces? A mí me han sacado tarjeta roja varias veces, mi hija. Y me dice, oye, establecimos un compromiso que no estás cumpliendo. O lo rompemos todos, no contesta la hora de comida a nadie. La hora de comida es para convivir, para platicar. Y uno me ha sacado tarjeta roja, le digo, porque si ya hubiera tenido que pagar una sanción que implementamos, me hubiera quedado sin quincena. Y eso es lo reflejo de lo que pasa en todos los hogares, que no hay convivencia. Tengo aquí al hijo al otro lado, pero no estoy conviviendo con él. Ni siquiera le pregunto, oye, ¿con quién te juntas? ¿Qué música te gusta? ¿Quién es tu compañero? ¿En qué casa convives? Y también hay que ir detectando todo eso. Yo pongo el ejemplo de los niños esos que están medicados, que hay que darles mucho seguimiento. Es importante. Yo tuve la oportunidad de atender varios y también es delicado porque son niños que tienen ese tipo de reacciones. También que se tienen que hacer los protocolos que decían. Yo estoy de acuerdo con ustedes que en salud hay que trabajar mucho para esos temas, diputada. Sí, y yo estoy de acuerdo con usted con el tema de la convivencia, de las tecnologías. Ahí no se puede legislar, ¿verdad? Ahí ya es obligación moral. No, es que ahí es obligación moral de cada quien y de cada grupo social, con los amigos, con la pareja. O sea, hay veces que están los novios platicando con el celular, así, o sea, a lo mejor se ríen con el celular que verse a los ojos. La familia igual, creo que aquí sí es un llamado a la ciudadanía. La tecnología es una gran herramienta. Es una gran herramienta, es un mundo a la información. Vivimos en la sociedad de la información, que la información es valiosísima, nos da conocimiento, nos da poder, nos da oportunidades, pero también nos está limitando. Y aquí sí, como usted dice, no es muy alejado de prevenir el problema del que estamos hablando, que a la hora de la comida
como familia le digamos a nuestros integrantes de la familia, oye, celular al lado, cuando salgo con los amigos, el que lo agarre paga la cuenta o a ver qué, y eso nos va a ayudar a acercarnos, a dialogar y a poder identificar qué patologías, qué sensibilidades trae cada persona, porque es eso, a veces el niño lo educa el celular, lo educa el teléfono, lo educa la película, lo educa el YouTube, y ahí en ese programa que supuestamente hay restricciones en el Facebook, la verdad es que hay cosas brutales que uno puede encontrar ahí y que están a disponibilidad de nuestros niños. Desde la difusión de este video que se hizo famoso, ya es una influencia que ha sido muy criticada, muy señalada, el hecho de que se haya transmitido. Si uno como adulto se horroriza al ver esas imágenes, un niño ve ese tipo de espectáculos de sangre, y hay que decirlo, como lo decía ahorita el maestro, niños de kinder que llevan navajas a la escuela, no la llevan porque sea un niño violento, la lleva porque está imitando. Curiosidad, juego. Porque está imitando, porque está viendo algo en televisión, porque hay canciones que les ponen los padres a los niños y que no se dan cuenta lo que dice la canción y que hablan de violencia. Pero se asimila. Claro, se asimila y se normaliza, que eso es lo grave, se normaliza. Común. Yo veía lo que pasaba con este niño, que a mí, yo francamente me he metido a estudiar el tema porque digo, ¿cómo es posible el lenguaje de sus amigos que dicen que pertenecía a un grupo como de hackers, una comunidad que se generó en Facebook, que hacían cosas en Twitter, en Facebook, que tenían su propio lenguaje y que además hay la línea de investigación de que este crimen haya sido inducido por un grupo que se desarrolló a partir del Internet, y que vemos que también ahí lo que ellos hacían es que este tipo de cosas fue un reto o una promesa que él hizo a su grupo de amigos desconocidos del Internet. Aprovechando la Imagínate situación de vulnerabilidad de él, ¿no? Así es. Había un cuadro de depresión. De depresión, así es. Lo hago, lo reto, tengo aceptación, reconocimiento, voy a llamar la atención. De Exacto. hacerlo aislado, me llevo a alguien por delante, soy un mártir, alguien destacado, y vean, voy a ser una superfigura en las redes. Así es. Hay dos opciones. Yo he escuchado, ahora que hemos estado retomando este tema, que siempre ha sido preocupación, pero que cuando pasa algo grave es cuando nos acordamos otra vez. He estado escuchando muchas buenas ideas y buenas intenciones. En diferentes aspectos, declaraciones, discursos, cosas, pues que sería bueno que los padres de familia hagan, sería bueno que las escuelas hagan, pues sería importante que las políticas públicas se enfocaran a... Pero la pregunta es, ¿podemos quedarnos ahí en buenas ideas, en buenas intenciones? No. Hay quien dice, es que hay que confiar en que los padres de su propia voluntad hagan su parte, o a través de esto, si no es que se tiene que reglamentar o se tiene que legislar. ¿Qué es lo correcto? Ahora sí que esa cancha me la aviento yo, porque creo que las leyes, el Estado no puede invadir la privacidad de tu hogar. Ya lo dijimos, claramente quedarnos de buenas intenciones sería irresponsable, sería darnos golpes de pecho, y en 3 días se nos va a olvidar la tragedia. Y nuestro hijo sigue estando a expensas de todo este tipo de peligros. ¿Qué podemos hacer en materia legislativa, en materia estatal al tema? Yo creo que el operativo sí la debe volver. Es una medida poco contundente, pero necesaria, urgente. Es el desenfriol, el primer filtro que va a evitar que esto se genere. No es absoluto, pero... No es absoluto, pero en esta coyuntura creo que es necesario. No me parece inadecuado que prevalezca para siempre. Creo que se debe explicar a los niños, no nada más se debe implementar así porque sí. Se debe explicar a los niños por qué se está haciendo. No se debe criminalizar al niño en caso, como se decía, que se les encuentre algo. No se debe exigir, miren lo que le encontré a su compañero, no. Se debe de tratar de manera muy responsable con los padres, con los maestros. No se debe de estigmatizar a los muchachos que hayan tenido este tema. Y en materia legislativa, nosotros lo que podemos hacer es, exacto, generar en lo municipal, en lo educativo, protocolos que son reglamentarios, que no son leyes rígidas, pero que sí pueden ayudar a la operación de situaciones de esta naturaleza. Y lo que sí podemos legislar, lo que sí se debe generar, es la exigencia vía Secretaría de Educación del tema de fortalecimiento de comunicación con padres, de que los padres tengan que involucrarse más en el proceso educativo y el tema de la salud. E insisto,
fortalecer y dar patrimonio, dar dinero, claro que con su impacto presupuestal relativo al tema de salud mental, temprana, que es algo que no se está trabajando, que no se ha trabajado nunca de manera responsable. Hay gente muy entusiasta en el tema, gente muy conocida, la doctora Marta Palencia, por ejemplo, la doctora Soledad Vizcanán, que son entusiastas del tema, pero pues que sus esfuerzos, digamos, que están limitados a su acción privada, que el Estado debe recoger ese tipo de iniciativas. Y la otra que también nosotros podemos hacer como legisladores es el tema de legislar para instar a la Secretaría de Salud al tema de planificación familiar. La planificación familiar es fundamental para atacar el problema de raíz. Lo otro, pues es, como quien dice, la reacción. Si tú ves que un niño trae una pistola de entrada, se la quitas, pero luego hay que explicarle, luego hay que ver por qué la traía, y creo que a eso atiende el problema de planificación familiar. Existe una reglamentación, Sí. al respecto de la convivencia que debe darse al interior de las escuelas. Desde 2012 se emite por parte de Secretaría de Educación y con el aval del Congreso del Estado un reglamento de convivencia, que nosotros no queríamos que se hubiera llamado así reglamento, ¿verdad? En sus orígenes surge solamente para el nivel de secundaria como normas de convivencia, con la participación de padres de familia, de alumnos, que fueron los más activos, de directivos, de autoridades educativas. Surgen estas normas de convivencia, en donde se dan las formas que se deben seguir para convivir dentro de una institución educativa, y qué le corresponde a cada quien, qué le corresponde al maestro, qué le corresponde al trabajador, qué le corresponde al alumno, qué le corresponde al padre de familia, que cada quien tiene que cumplir con ciertas obligaciones y tener también ciertos derechos, ¿verdad? Marco local de convivencia escolar. Ahora se llama Marco Local de Convivencia, que fue emitido hace 2 años, también con el aval del Congreso. Entonces, la norma existe, sobre todo para lo que debe ser el comportamiento al interior de las instituciones. Ahí es donde otra vez pues tenemos que reforzar. Cada institución con ese marco de convivencia puede diseñar su propio reglamento de acuerdo con las necesidades del entorno. Les decía yo, no todas las instituciones son iguales, depende mucho del entorno que los rodea. Algunas escuelas que están ubicadas en contextos muy difíciles, muy precarios, bueno, pues que tendrían que estar reforzando esa convivencia, ¿verdad? Esas reglas. ¿Las actuales se aplican? Se aplican, les digo, en unas escuelas más que en otras, sobre todo en aquellas pues donde hay mayor necesidad, ¿verdad? Déjame le pregunto algo a propósito de lo que decía la diputada. Algunas escuelas, sé que algunas, tienen personal de trabajo social. Creo que no todas. No todas. Sé que algunas tienen incluso algún psicólogo. Así es. No todas. No todas. ¿No hay ahí una carencia importante? Sí, y se reconoce desde Secretaría de Educación cuál es la carencia que se tiene. Sin embargo, ya está contemplado en una estructura ocupacional de cuáles son los elementos que deben estar presentes en cada una de las instituciones, y hacia eso se va caminando. Poco a poco, paulatinamente, se va cubriendo cada una de las necesidades. En la experiencia, donde sí los hay, ¿ayuda? ¿Funciona? Sí, claro que sí. Es decir, se logran detectar casos Sí. de que necesitan atención, que necesitan terapia. Sí, y cuando no se tiene la suficiente solución, por falta de personal a veces, por falta de instalaciones, se canalizan a otras instancias para que reciban la Sé que hay maestros muy buenos que ellos, sin ser psicólogos, su experiencia de años los ayuda también a atender esto, a darse cuenta, por lo menos a detectar. Todo maestro yo creo que se convierte en psicólogo, el contacto directo de todos los días. Y ellos son los primeros que detectan riesgos, detectan efectivamente. problemas y Los hablan con los maestros, padres y cosas así. Los maestros, decía alguien, luego nos salen ojos en la espalda, porque luego nos damos cuenta, los alumnos piensan que no, pero de todo se da uno cuenta lo que sucede en el interior del aula. Pero yo sí creo, perdón, que es cierto, la experiencia creo que luego desarrolla uno cuestiones empíricas, pero yo sí creo que debemos pensar, también revisar el impacto presupuestal desde la Secretaría de Educación, y los padres que tengan la oportunidad de que todos los niños, ojo, no nada más los que tengan problemas, yo creo que todos los seres humanos debemos acudir con un profesional de la psicología, y en la Secretaría de Educación se debe vigilar. Yo sé que el costo será interesante, pero no por eso debemos de no evaluarlo, para ver si en cada escuela o en cada zona se puede asignar un profesional de la psicología que pueda tratar, alumnos, padres
pero también maestros, ¿no? Porque Es luego hay correcto. entornos hostiles Sí, que, bueno, se pueden degenerar hasta un extremo complicado. Afortunadamente en Durango nunca ha habido la situación que hubo en Nuevo León. Y analicemos también, por ejemplo, cuál es nuestra experiencia más cercana de lo que hemos visto, dónde hemos conocido de estas balaceras tan lamentables. En Estados Unidos. Y se da por dos cosas fundamentales: por la descomposición del tejido social y por el manejo de armas. Por la normalización y en la accesibilidad a las armas. Sin embargo, aquí Hay que en Durango, aprovechar para que no México, suceda, ¿eh? México y Durango sí vemos los otros casos. Vemos los casos de muchachos que de alguna manera tienen conductas agresivas con sus compañeros, y los casos, lo dices, que yo no había pensado en ese aspecto, que los maestros algunas veces, o el personal de educación, algunas veces también necesita apoyo médico, apoyo de salud mental. Descargar. Hoy por la de mañana semana, se del presenta día. ya una denuncia contra un maestro de una institución educativa por conductas deshonestas con sus alumnos. Alumnos de Yo les secundaria. diría que siempre nos ha dado el tema de Operación Mochila implementando. Yo que hicieron muchas cosas que sí se debería implementar, y he escuchado a muchos actores. Desde el momento en que se dice que va a haber Operación Mochila, estoy convencido que muchos jóvenes ahorita Ni ven. están llevando lo que necesariamente... Impecablemente la mochila. O sea, ya lo metemos como algo que debe ser, y van a tener el cuidado Se y la reduce. reserva, porque van a decir, si encuentran algo, Así me va. o sea, la verdad es que va a quitar muchos tabús que tenemos también en ese tema, y sí valdría la pena que le entramos al tema. No, yo siempre he dicho, no bien, a los papás que están conscientes de la responsabilidad que tienen, ¿cómo les pudiéramos prevenir a nuestros hijos que llegaran a un suceso de este tipo? A lo mejor el jovencito que estuvo ahí en el tema del Estado de Nuevo León no tuvieron esa precaución. Igual, llegan en el momento preciso y pueden evitar todo un suceso que nos ha conmovido. Entonces, esto inhibe porque entra el temor de eso. Entonces, entrarle al tema sería interesante por parte de los papás, se legislara y se vieran muchas cosas que suenan interesantes. Otra cosa que yo siempre he venido, no de ahora, desde hace tiempo, los videojuegos. Los videojuegos violentos hay que quitarlos, hay que entregarlos, quemarlos, hacerles. Yo comentaba con un adulto que como cuando estás en eso y luego sales, después del juego, estarlo jugando, sales a la calle y vas con esa adrenalina de queriendo pelear con todo. Viendo enemigos Un por adulto, todos lados. ¿cuál es el comportamiento de un niño en esa misma manera? Entonces hay que evitarlos. Si los tenemos, yo papá voy a revisar lo que le compré y yo papá lo voy a quitar del medio en el que vivo. Eso también nos va a ayudar para evadir esa violencia que se nos está dando y esas ideas tan terribles, porque yo veo al jovencito y la verdad me da temor, porque yo como adulto no estoy muy familiarizado con las armas, no la agarro de la manera, y ustedes pregúntenle a cualquiera, pues ¿de dónde sacan todas esas ideas? De ese tipo de juegos con que Ahora, están conviviendo diario. La internet, los videojuegos, etcétera, en algunas comunidades, incluso de México, hay también incluso reglamentación a nivel municipal en algunos casos y legislación a nivel estatal en algunos casos sobre un aspecto que a veces descuidamos. Los muchachos están cantando canciones violentas. Que traigo mi cuerno de chivo y llegué, y que se hablan de drogas, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿se saben más esas canciones? En teoría ya está prohibido aquí en Durango y hay un acuerdo en las radiodifusoras que no deben pasar canciones que presenten apologías al delito o que hablen de cuestiones violentas. Pero entonces, ¿de dónde las están sacando los muchachos? En las casas. ¿Del internet? Internet. Y a veces los hermanos mayores que traen, a lo mejor están en esta edad de la adolescencia, yo también pasé por ella y no hace mucho todavía me acuerdo, que uno se quiere sentir, el no hay otro, que se quiere comer al mundo, y yo veía compañeros, yo me acuerdo, y eso que pues, yo que considero que crecí en un ambiente relativamente sano, yo veía compañeros que se pavoneaban de que yo les pego a todos y yo les gano, vénganse a los trancazos, y eso entonces, y ahorita es vénganse a los balazos, y dices tú, y lo repiten, y realmente la mayoría no lo hacen y no lo creen, pero lo repiten, y lo escucha el hermano menor, y lo escucha en la canción, o el papá que no sé qué le pasó, que le gusta ahí el corrido, y que lo pone enfrente el hijo, y el hijo empieza a escuchar
que su papá canta con mucha alegría cuestiones violentas, error. Ahora, eso lo escuchamos en el transporte público. En el transporte público. En claro. algunas ciudades está prohibido también que sea en el transporte público. Aquí parece que no, salvo que ustedes me corrijan. No hay tal, hay que revisarlo. Pero hay tareas pendientes todavía entonces. Así es. Lamentablemente el tiempo se nos va. No sé, José Lorenzo, algún pendiente adicional. Retomar, a lo mejor desde el punto de vista legislativo, hace unas 3 legislaturas, valga la redundancia, se legisló, se aprobó y se acordó una cartilla de salud mental. No sé si pasaría lo mismo que la comisión de arbitraje médico, que está ahí empantanada, congelada y sin presupuesto. Pero esta medida de la cartilla de salud mental es una herramienta que se habían hecho de estudios, se avaló, se legisló, incluso hubo acuerdos de derecho estatal con el Congreso del Estado e instituciones de salud. Sería a lo mejor bueno retomar, ver dónde quedó, porque es una herramienta en los carnets de cada chico cuando egresa de la primaria, lleva en sus 6 años su análisis, su revisión de cómo fue, si era temperamental, deprimido, contento, participaba, retraído. Eso convertirlo, a lo mejor retomarlo con la cartilla que sería a lo mejor evaluaciones periódicas, no requiere evaluación, oiga, tráigame el papá, no sé. La interacción de una iniciativa que ya estaba legislada y que ahorita no por quién se la anote, el partido, quien sea, pero sí es una aportación social muy importante porque ya estaba hecho. Entonces simplemente echarlo a andar, retomarlo porque no requiere mucho presupuesto y es de muy amplia participación y acción para todas las instituciones, educación, salud, los padres de familia, pero muchas veces como padres no tenemos el conocimiento de qué es lo que tengan nuestros hijos. A veces son sordos y los tiramos autistas, a veces traen un problema mental, pero que es de química cerebral mental, y lo enlazamos nosotros con una situación de incluso hasta papás de ignorancia, de brujería o hasta de situaciones de ese tipo, que es básicamente ignorancia. Entonces, si hay por decir, algún colofón de cierre de este ejercicio, pues algunos acuerdos que se pueden retomar, a lo mejor Grecia, ver qué pasó con esa cartilla de salud mental, a ver qué sucedería, si se podía tomar en cuenta, a ver en qué quedó. ¿Verdad? Lorenzo, yo tengo mis dudas al respecto de esa cartilla. No sé, como defensora de los derechos humanos, en qué medida con ella se pudiera estigmatizar de alguna manera a nuestros hijos, porque finalmente, ahorita, por ejemplo, el tema de las calificaciones. Cuando un niño, que si bien es cierto, pues nosotros conocemos siempre las calificaciones, ahorita ya los sistemas pedagógicos internacionales ya están pidiendo como que se desvirtúe el tema de las calificaciones y que simplemente al niño se le eduque por competencias. ¿Para qué? Para que no digas, es que yo tengo 10, tú tienes 0, jajaja, o sea, me explico. Igual, en un tema de una cartilla, si está accesible, si está disponible, si está pública, yo no me quiero imaginar qué pasaría si esa cartilla de un niño, cualquier persona, la llegara a ver otro compañero y fuera objeto de bullying, a lo mejor que un niño no estuviera apto, que no estuviera sano. Creo que nunca vamos a poder encontrarle el hilo negro a la corresponsabilidad que existe entre autoridades educativas, por supuesto autoridades gubernamentales y por supuesto padres de familia, al cuidado que se tiene que dar a cada menor. Y ahora sí, insistir, claro, que pudiéramos nosotros como autoridades ayudar para que tuvieran un acercamiento más próximo a un profesional de la salud, a un profesional de la psicología, que atendiera varios aspectos. Pero si el padre de familia no está en la disposición de acercar a sus hijos, de vigilarlo, de revisar y de asumir también, porque a veces los padres vemos a nuestros hijos como santos. Si vemos que un niño está triste, es que seguro el maestro lo trata mal. Vemos que un niño está violento, de seguro sus compañeros son todos unos malos. Y no vemos y asumimos que que cada niño es diferente a otro. A pesar de que tengamos 2 hijos, los criemos exactamente igual, trae cada uno su personalidad y no los podemos homologar jamás. Entonces la problemática es personalizada, no es general. Podemos generar cuestiones generales de revisión, de salud, de protocolos, de políticas públicas, pero la atención a un hijo, ustedes lo saben, es personalizada. Un último detalle antes de pasar al cierre de este ejercicio.
Alguien de la gente que nos está siguiendo en las redes sociales escribía hace un rato, dice, ¿qué cosas de intimidad puede traer los niños? A esa edad todavía se les tiene que traer cortitos y se debe hacer la operación mochila, les guste o no les guste. Yo les pediría que nos hicieran un comentario final de lo que hemos platicado o algo que quisieran agregar a lo que hemos tenido. Mar, algo más con que quisiera cerrar. A favor de la operación mochila, primero en casa, después en la escuela y lo más importante, vamos a tener los hijos que podamos cuidar, que podamos amar y que podamos atender. Los demás, de verdad, somos los primeros irresponsables si tenemos hijos sin esperarlos, sin desearlos y sin poder cuidarlos. Y si ya los tuvimos, pues ahora sí que hay que cambiarnos el chip y decir, voy a responsabilizarme de este ser humano que depende de mí en los primeros años de su vida y que necesita no nada más dinero, padres, no nada más tablets, también necesita atención y tiempo de calidad. Y desde el legislativo, revisar políticas públicas, revisar protocolos y trabajar siempre de la mano de la sociedad y de su juventud. Igual que la diputada, yo también apuesto por Operación Mochila. Arropar a la Secretaría de Educación, los papás y todos los actores para que esto se lleve a cabo. Finalmente, quien tiene a nuestros hijos dentro de las instancias de las escuelas son la Secretaría, pero arroparla, cobijarla en el aspecto de decir, yo sí autorizo, porque luego nos encontramos, somos algunos papás que no permitimos estas acciones y son las que finalmente, cuando hay un suceso como el que vivimos, nos arrepentimos de no hacer acciones importantes para el bienestar de nuestros hijos. Profesor. Pues nuevamente, los niños, la juventud, no son culpables de la realidad que estamos viviendo, son víctimas, son rescatables. Yo les aseguro que con programas a los que se les dé un buen seguimiento, podemos rescatar a los niños. Por la experiencia como maestro lo sé. El niño aprende lo que el maestro quiere, sobre todo hablando de preescolar, de primaria, con un poco más de dificultades, también los de secundaria son rescatables. Con los que tenemos que trabajar mucho, pedirles su colaboración, pedirles que estén involucrados, muy involucrados en la formación de sus hijos, es con padres de familia. Es ahí donde tenemos que atacar primeramente, porque lo que suceda en el hogar es lo que vamos a ver como reflejo en las escuelas y en toda nuestra sociedad. Por otro lado, pues unificar esfuerzos. Hay muchas instituciones que luego andan asistiendo a las escuelas queriendo colaborar, pero necesitamos hacerlo de manera unificada, no cada quien por su lado. Sumar esfuerzos en lo económico, en la cantidad de personal que pueda participar, para que tengamos mejores resultados y hagamos actividades en las escuelas con nuestros alumnos, con los hijos de los padres de familia que pertenecen a cada una de las escuelas, con equipos representativos, por ejemplo, el deporte, la cultura, son aspectos que pueden darnos mucho beneficio para una mejor convivencia al interior de las escuelas y como resultado pues también la convivencia social. Les agradezco mucho. Si me permiten, a manera de conclusión, entiendo que efectivamente como sociedad, como instituciones, como autoridades, como medios de comunicación, como padres de familia nos hemos relajado, que hemos descuidado un poco y que estas coyunturas son una oportunidad para retomar y hacerlo. Pues a nombre del ingeniero Jorge Mojica Vargas, nuestro director general, les agradezco mucho a nuestros invitados que nos compartan su experiencia y sus puntos de vista de lo que se hace, lo que se puede hacer y lo que se va a hacer para ser una mejor sociedad y tener mejores niños y jóvenes. Yo les invito a que sigan al pendiente de estos espacios y que nos lean. Mañana esta conversación se publica en el periódico Victoria Durango y en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web va a estar para quienes quieran retomar algunos de los aspectos en video, en la grabación de esto que hemos conversado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.